El método de separación de variables, como se vio, consiste en expresar una solución en términos de un producto. Ese es lo principal. Si a la función U se le llama la solución, que depende de las variables x y, entonces esta se expresa como un producto. Aquí la función x mayúscula, y mayúscula, ¿no? La x mayúscula depende solo de x. X minúscula la variable, pero la x mayúscula es como función. Y y mayúscula también depende solo de y. Entonces la supuesta solución, que es la función u, se expresa como producto de función solo de x, solo de y. A eso se llama usar un método de separación de variables. Claro que funciona para un buen grupo de ecuaciones diferenciales parciales. No es que es un método exclusivo para resolver todo tipo de ecuación parcial, no, eso no es cierto, pero principalmente para los problemas que tienen connotación de aplicaciones físicas, sí resuelven. Tres problemas, ya hablé en la clase anterior, tres problemas principales quizás que son de uso incluso en investigación, ¿no? La ecuación del calor, de la onda, la ecuación de Laplace. Justamente vamos a ver ahora un poco rápidamente, pues principalmente lo que es el método de solución, cómo se resuelve. Entonces nos va a llevar este método de separación de variables nos va a llevar a expresarla en términos de soluciones a ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, cuando ya se expresa en ecuaciones diferenciales ordinarias, todos los métodos ya son conocidos. Y entonces obliga también pues, a que revisen las ecuaciones ordinarias, ¿no? Vamos a analizar esos casos. Cuando tenemos la función que señalamos arriba, esto va a parecer como una cosa ya estándar, ¿no? Porque si derivamos la función u con respecto de x, esa va a ser x' por y, dado que la derivada se está haciendo con respecto de la variable x. Entonces se entiende que la variable y se toma como una constante, ¿no? Por eso es que aquí se expresa como x' y. De la misma forma, ¿no? Cuando se establece la derivada parcial de u con respecto de y, se escribe como xy'. X es una variable constante en este caso. Y se puede derivar tantas veces se quiera, ¿no? Porque esta función u va a ser varias veces derivable. Nuevamente derivamos la función u con respecto a derivada sería segunda. A partir de la primera derivada puedo insistir en derivar nuevamente con respecto de x. Entonces tengo la derivada segunda, ¿no? Derivada segunda de u con respecto de x. Y esa es x segunda. Y claro, y sigue siendo acá constante, va a que enfocarse que la derivada va a realizarse con respecto de la variable x.
De igual modo, si ya tengo la primera derivada parcial con respecto a y, puedo volver a derivar. Entonces obtengo la derivada parcial segunda con respecto de y. Entonces esta se escribe como x y segunda. Estas primas indica derivada, como acá estamos señalando, ¿no? En cualquier problema que se utilice separación de variables, esto es estándar, esto lo sustituye sencillamente para llevar a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y si no, pues vuelven a derivar, ¿no? Igual, se va a obtener el mismo resultado. Así reemplazamos, ¿no? En la ecuación diferencial o ecuación parcial segunda, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de esta forma. Aquí hay un proceso de separación ya de variables. La idea es que aparezca acá solo todo x, solo x. Y luego solo y, ¿no? Solo y. Como esto estamos buscando algo común, entonces si escribíamos un lambda, ¿no? Lambda cuadrado. Esto es para no discutir la positividad, ¿no? El signo. Entonces ponemos un lambda cuadrado. Y con eso construimos dos ecuaciones ordinarias. La primera ecuación la pueden igualar a lambda cuadrado. O la segunda ecuación sustituirla a lambda cuadrado. Eso lleva a dos ecuaciones. Como se ve, ordinarias. Esa era la idea, ¿no? Llevarla a ecuaciones ordinarias. La primera ecuación, claro, obviamente es una ecuación diferencial de segundo orden, con coeficiente constante. Bueno, esto ya sabemos desarrollar. Esa es la idea de hacer separación de variables. Mientras que la otra ecuación, bueno, según pues, el problema que le den, según la ecuación diferencial que les presente, un ratito aquí. Bueno, aquí hay un pasado de frente, creo, a la separación de variables, ¿no? Sí, pues una vez que teníamos nuestras derivadas, acá está, vamos a ir muy rápido. Acá están las derivadas parcial primera, segunda, tanto para x como para y. Esto es lo que se van a sustituir en el problema. Entonces, esta se lleva cualquier ejemplo o problema que tengan de separación de variables, se sustituye. Entonces, aquí ya habíamos presentado una ecuación parcial. Esta es una ecuación parcial conocida, ahora vamos a ver más adelante, sobre todo la ecuación, les hablaba de la ecuación del calor, de la onda o de transformación o la ecuación Laplace, ¿no? Principalmente los tres. Entonces, tengo acá una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Si quiere resolver esta ecuación parcial, y lo vamos a hacer por un método de separación de variables, ¿no? Proponemos una solución por separación de variables y ya sabemos cómo se hace, ¿no? Se establece un producto. A eso le llamamos U. Se entiende que esta U que se está buscando es solución de esta ecuación parcial.
confundir, pues U es función de la variable x y son las variables independientes. U depende de x y, entonces U es la función solución que buscamos. Por separación de variables, ya no tengo que volver a derivar de frente, voy a reemplazar. Acá dice derivada parcial segunda, ya sé que eso es x segunda y. Derivada parcial de U con respecto a y, eso es x y primo, arriba hemos visto. Una vez que hemos sustituido estas derivadas parciales por las derivadas que hemos obtenido, esto resulta ser una ecuación en términos de x y nada más, x mayúscula, y mayúscula. Entonces es fácil separar acá, ¿no? O sea, solo x, solo y. Este 4x se puede arrojar abajo y esta y debajo de y prima es lo que se hace acá. O sea, un proceso de separación, ¿no? En ambos miembros. A esta proporción, porque es una proporción solo x, solo y, es la que estamos llamando por una lambda, lo estamos sustituyendo igual a un lambda, pero no lambda cualquiera, porque si es lambda vamos a discutir los signos, entonces para que eso no ocurra, por un lambda cuadrado. Por eso en la práctica, como usualmente lo hacen casi todos los textos, es conveniente reemplazar o sustituir esta igualdad por una constante real como lambda cuadrado. Y algunos lo hacen como menos lambda cuadrado, pero siempre el lambda va a ser cuadrado. O sea, reemplazamos, es ahí cuando tenemos que va a generar, una vez que hemos reemplazado lambda cuadrado, es la que va a generar dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Nos estamos explicando, ¿no? Que reemplazando solo x a lambda cuadrado, resulta la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Si reemplazamos, aquí tenemos solo y igual a lambda cuadrado, obtenemos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Cada una de estas ecuaciones son fácilmente resolubles. Como estamos sustituyendo este lambda cuadrado, entonces vamos a poner condiciones para lambda cuadrado. Vamos a asumir que este lambda cuadrado es positiva. Aquí ya tenemos que trabajar con una ecuación auxiliar, ¿no? Estoy hablando ya de cómo resolver la ecuación ordinaria. Eso se resuelve, además es con coeficiente constante y homogénea. Así que aquí se establece la ecuación auxiliar y esto nos lleva a dos raíces, ¿no? 2 lambda y 2 menos lambda, pero reales distintas. Entonces se puede expresar en términos de exponenciales, o sea, la solución en términos exponenciales. Pero a veces también es conveniente, esas exponenciales, la mayoría de las exponenciales se escriben en términos de funciones hiperbólicas. Pues a veces es conveniente para el análisis de las soluciones porque siempre van a oscilar en algunos ejes, entonces es conveniente escribirla en términos de función hiperbólica. Esas dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación de segundo orden se escriben como la combinación lineal. En este caso sería el coseno hiperbólico de 2 lambda x más el seno hiperbólico de 2 lambda x. C sub 1, C sub 2 son las constantes arbitrarias. Hay dos constantes arbitrarias. Acuérdense que esta ecuación
fácil porque es una ecuación de primer orden. Así que hace una separación de variables, integrando en ambos miembros. Pues son conocidas, no necesita mucha explicación. Separan variables, integran, hace la exponenciación, así que la lleva a ser pues, a la lambda cuadrado. Bien. Como se busca un espacio de soluciones de manera muy general, entonces hay que poner una constante arbitraria. C sub 3 estamos llamando, para no confundir que acá ya pues existen dos constantes también, no puedo volver a llamar C sub 1 ni C sub 2. Así que hay que poner un C sub 3 por E a la lambda cuadrado, y ahí tenemos ya resuelta estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias. La solución del problema de la ecuación parcial ya lo habíamos formulado, es el producto de X por Y. Sustituimos, ¿no?, ambas soluciones. De X, que lo tenemos aquí, y Y, que también lo tenemos, lo reemplazamos. Esta solución de X multiplicada por la solución de Y. Y apropiadamente podemos hacer una acumulación de constantes. Aquí da la apariencia de que hay hasta 3 constantes arbitrarias, ¿no? C sub 1, C sub 2, C sub 3, a la hora de multiplicar las soluciones. Pero no es así del todo, ¿no?, cuando se va a hacer la acumulación. Porque al multiplicar C sub 3, la constante C sub 3, por C sub 1, hay un producto de constantes que se puede acumular por una sola. Y esto lo puedo llamar A sub 1, A mayúscula 1. De la misma forma, al multiplicar C sub 2 por C sub 3, ese producto de dos constantes, otra constante, la puedo llamar B1. Entonces, de esa forma, la exponencial obviamente multiplica, ¿no?, a coseno, multiplica a seno, y queda así como suma. Y aquí entonces habría solo dos constantes arbitrarias. Eso tiene sentido, ¿no?, porque la ecuación parcial también era de segundo orden. Para este caso ya tenemos una solución, o sea, hemos resuelto ya por el método de separación de variables. Lo único que estamos analizando, ¿no?, conforme va a ser lambda, conforme cómo es lambda, ¿no?, el lambda que hemos sustituido acá. Ahora podemos utilizar un segundo caso. Si bien las soluciones tienen siempre esta forma, o sea, utilizar como producto, las soluciones X y Y varían según cómo se comporta el lambda cuadrado. Por eso es que estamos analizando casos. Veamos un segundo caso. ¿Qué sucede si nosotros ponemos que, de hecho, lambda al cuadrado es mayor que 0? Pero le ponemos un signo menos, entonces es menor que 0. Entonces a estas igualdades ahora le vamos a reemplazar por menos lambda cuadrado, que sería un caso. El solo hecho de reemplazarla por menos lambda cuadrado ya va a generar dos ecuaciones diferenciales ordinarias, pero aquí ya las raíces no va a ser la misma. La ecuación auxiliar ya no va a ser la misma, ¿no?, porque aquí habla de más 4 lambda al cuadrado. O sea, esta ecuación diferencial, que de segundo orden, por supuesto ordinaria, ya tiene como ecuación auxiliar con raíces complejas. Raíces complejas. Entonces, las soluciones ya no estarían dadas, ¿no?, por exponenciales, sino por la suma de cosenos y seno. En este caso, la raíz acá es 2 lambda i,
la unidad imaginaria, ¿verdad? Son raíces complejas de la ecuación auxiliar. Por lo tanto, la solución se puede escribir como combinación lineal, ¿no? De coseno de 2 lambda x, seno de 2 lambda x. C sub 4, C sub 5 son constantes. Aquí estamos aumentando su índice constante, como arriba hemos puesto hasta C sub 3. Ya para no confundirlas, entonces ponemos C sub 4, C sub 5. Mientras que la otra ecuación diferencial de primer orden, obviamente sigue siendo una ecuación de tipo variable separable, solo que también es una solución de tipo exponencial. Lo único que cambia es la raíz, ¿no? En lugar de decir antes era menos lambda cuadrada, ahora pues podemos exponenciarlo como una constante, C sub 6 e a la menos lambda cuadrada. Bien. Las ecuaciones ordinarias están ya resueltas. Volvemos a formular la solución para la ecuación parcial, para este caso. Nuestra solución va a ser el producto, como siempre, ¿no? El producto de x por y. En cualquier caso anterior, multipliquémoslo. Bueno, multiplicamos x por y, acumulamos las constantes, porque a la hora de multiplicarlo, va a haber el producto C sub 4 por C sub 6. A eso lo puede llamar a sub 2. C sub 5 por C sub 6. A eso lo llamamos una vez B2. Entonces la solución o el espacio de soluciones de la ecuación diferencial parcial ahora queda así. Que no es la misma que en el caso 1, obviamente, ¿no? No es la misma. Tenemos un segundo caso, ¿no? Es lo mismo que hicimos antes, se ha resuelto una ecuación. Ahora, un caso 3 sería si el lambda cuadrado fuera igual a 0, que también es factible. Cuando eso ocurre, las ecuaciones prácticamente son 0. Igualando a el lambda cuadrado, se tiene como ecuaciones ordinarias igual a x segundo igual a 0 y y' igual a 0. Sigue siendo ecuaciones de segundo orden, mientras el otro de primer orden, pero incluso sumamente fácil, bastaría integrar acá 2 veces y ya está, ¿no? Y aquí integrar una sola vez en y ya tenemos la solución. Al integrar 2 veces, con respecto de x, claro, nuestra solución da pues c sub 7x más un c sub 8. La función lineal, ¿no? Mientras que aquí, cuando y' es 0, integrando una vez, nos da y sub 0 igual a un c sub 9. Ya, otra vez aquí estoy aumentando constantes, ¿no? Porque como son muchas constantes que estamos poniendo según los casos, entonces estamos llamando C sub 7, C sub 8, C sub 9. Formulamos la solución nuevamente como producto de x por y. O sea, multiplicar x por y, pues obviamente aquí nos da C sub 7 por C sub 9. Esos productos de constantes se pueden acumular, pueden llamar a sub 3, C sub 8 por C sub 9, bueno, le llamamos una B sub 3. De esa forma tendría una solución general para este caso. Esta es una función u de x, y, u de x, y, entonces a sub 3x más b sub 3. Esas son las 3 soluciones según los casos que asuma
que tendría nuestra ecuación diferencial parcial. Hay que tomar en cuenta que cuando los problemas ya se aplican, ya esas constantes que aparecen aquí en las soluciones tienen que ser resueltas. Mientras no se tenga en un problema las condiciones de frontera, no va a poder nunca encontrarse estas constantes. La solución quedará expresada en términos de constantes simplemente. Ahora vamos a ver cómo es eso, ¿no? Cuando se aplican las condiciones de frontera. Así como las ordinarias. ¿Cómo se aclaraba el comportamiento de las constantes cuando le daba la condición inicial? Claro, ahí hablábamos de condición inicial, pero aquí vamos a hablar de condiciones de frontera para el caso de una ecuación parcial. A ver si lo pueden desarrollar ustedes. Acá tengo un problema que es similar al anterior. Lo único que he cambiado es que ahora lo he generalizado. Aquí le he puesto K. K, cualquier K, ¿no? Mayor que 0. Entonces yo podría poner de aquí, podría generar una cantidad infinitésima, infinitos de problemas, ¿no? Con solo variar K. Ya, esto está generando un problema en realidad físico, como vamos a ver más adelante. Ya yo voy a hacer la aplicación, pero ya no les voy a resolver, porque aquí les estoy diciendo cómo se resuelve por el método de separación de variables. Pero sí le estoy aumentando a este problema, dice que satisfaga las condiciones, esas son justamente las condiciones de frontera de las que se habla. Bien. Esta ecuación parcial cumple esta condición, que la u de 0, t se entiende que en x, ¿no? 0, t, la función se comporta como 0. Mientras que la u en lt se comporta como 0. Entonces, este sería un comportamiento de la ecuación diferencial parcial con las condiciones de frontera. Ojo, ¿por qué frontera, no? Aquí ya no es un valor único para, digamos, para x. Pues la x toma valores de x de 0, pero a la vez también en L. Aquí si asumimos que t es el tiempo, bueno, para un tiempo arbitrario, estas condiciones entonces son 0, tanto en x0 como en xl. Esas condiciones van a cumplir. Por separación de variables, la solución tiene esta forma, x de t, x por t. Claro, esta letra puede cambiar según con qué letra se formula una ecuación parcial, ¿no? En este caso, las letras independientes son x y t, por eso es que la solución que se formula como producto es x por t. Pero el efecto es el mismo, ¿no? Ya por el método de separación de variables de frente ya sabemos a qué nos va a llevar la ecuación. Derivada parcial segunda de u con respecto a x es x segunda sobre x. Mientras que la derivada parcial de u con respecto a t es t' sobre t. A este acá pues se baja, ¿no? Acá baja, kt. Y a esto le llamamos, digamos, un lambda cuadrado. Y si eso es así, entonces tenemos dos ecuaciones. Automático, ¿no? Dos ecuaciones. Diferenciales ordinarias. Son ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera es una ecuación de segundo orden, ¿no? X segunda más lambda cuadrado x igual a 0. Se acabó la batería.
Y las soluciones son, entonces, teniendo en cuenta que esta ecuación de segundo orden, que es x segunda, más lambda cuadrado de x, tiene raíces complejas. Por lo tanto, la solución para x es c sub 1 coseno de 2 lambda x, c sub 2 seno de 2 lambda x. Mientras que para la primera, de primer orden, t' más k lambda cuadrado t igual a 0 es una ecuación de variables separable. La solución es tipo exponencial. T es igual a c sub 3 a la lambda k por lambda cuadrado t. Expresamos la solución como producto, o sea, como x por t, multiplicamos, acumulamos las constantes arbitrarias y la solución la podemos formular entonces como producto de funciones. Pero es aquí donde podemos utilizar ahora las condiciones de frontera. Como la solución aquí se va a expresar como producto, obviamente x por t, vamos a aplicarlo, la condición de frontera, ¿no? ¿Qué dice la primera condición? Que u es 0, t, o sea, cuando x es 0, es lo mismo que establecer el producto en x es 0, t de t misma, ¿no? Igual a 0. Y la otra condición nos dice que u de lt es aplicar entonces, como esta solución viene dada como en producto, entonces hay que sustituir, ¿no? La x por la l, en la x minúscula, claro, x de l por t de t, y esto es igual a 0. Entonces, cuando reemplazamos la x por el 0, y vamos a mirar aquí, ¿dónde tenemos? Aquí, ¿no? Tenemos que reemplazar la x, tenemos que reemplazarla por 0. Si la x es 0, naturalmente tiene coseno de 0. Y aquí seno de 0. Bueno, pues seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, todo esto se reduce solamente a c sub 1. Y la t se canjea por el mismo t, es lo que dice la condición inicial. Entonces, al ser igual a 0, tendríamos c sub 1 por c sub 3 por exponencial. Eso es igual a 0. Eso permitiría encontrar un valor, ¿no? A la constante t. De ahí entonces que uno puede decir que estas dos condiciones de frontera para nuestra ecuación diferencial nos va a dar valores para la constante arbitraria. Es lo que habíamos afirmado. Estas constantes, estas condiciones de frontera no son datos más que para encontrar el valor de las constantes arbitrarias. Y ya tenemos aquí de plano que c sub 1 es 0. En el cálculo que hicimos cuando reemplazamos x de 0 igual a 0, ¿no? Nos dio ese valor, c sub 1 es 0. Entonces, por lo tanto, si la c sub 1 es 0 y nosotros estábamos buscando nuestra solución, sencillamente queda reducida a un c sub 2 por seno de lambda x. Eso es porque c sub 1 ha generado ya una restricción de la solución. Ahora, por otro lado, todavía permanece aquí la constante c sub 2, pero todavía no hemos aclarado qué cosa va a generar nuestra segunda condición de frontera. La x de l es igual a 0. Entonces, nuevamente cogemos aquí estas soluciones y ahora canjear la x. Hay que canjear la x, canjearla por l. Aquí coseno de lambda l, seno de lambda l,
Pero aquí C sub 1 ya no está, entonces solamente influenciaría aquí, ¿no? En lambda L, C sub 2 seno de lambda L. T no hay problema, T se canjea por sí misma, ¿no? Es, lo que quiere decir que la X de L, que es C sub 2 seno de lambda L, eso es cero. Entonces aquí queda por discutir cómo tendría que ser C sub 2, cómo debíamos asumir C sub 2. Uno, en el hipotético caso de que si la C sub 2 fuera igual a 0, entonces eso obliga a que la X es 0. Pero si la X es 0, como nuestra solución está expresada en términos de producto, X por T, entonces la solución va a ser nula. La solución que buscamos va a ser nula y eso no conviene. Cuando uno resuelve una ecuación diferencial parcial, no está interesado en buscar soluciones cero, o también llamadas soluciones triviales. Nosotros vamos en la búsqueda de una solución no trivial. Regla es eso. Solución no trivial, o sea, no cero. Entonces, para que eso ocurra, la C sub 2 tendría que ser distinta de cero y no cero. No debe ser cero. Entonces, debemos tener entonces que la C sub 2 debe ser distinta de cero. Bueno, si la C sub 2 fuera distinta de cero, obliga a que seno de lambda L sea igual a cero. Si seno de lambda L es igual a cero, entonces la pregunta es, ¿para qué valores de lambda L da cero? ¿No? Pero todos sabemos que el seno pues es cero en 0 grado, en pi, 2pi, 3pi, 4pi, o también cuando es signo menos, ¿no? Menos pi, menos 2pi. Entonces, para un npi, sí, para un npi. Entonces lambda L tendría que ser igual a npi. Me interesa saber ese valor de lambda, ¿no? Entonces lambda tendría que ser npi sobre lambda. Siendo n, como vamos para la derecha, entonces tiene que ser lambda, n1, 2, 3, sucesivamente. De esa forma, podríamos ahora sustituir aquí el valor de lambda, ¿no? Entonces nuestra solución va tomando forma en términos de n. Y vamos a ver que esto tiene sentido ahora porque nosotros estudiamos también la serie de Fourier. Porque si vamos a discutir las soluciones para encontrar las otras constantes acumuladas, entonces va a haber necesidad también de recurrir a la forma en que se comporta, entonces tiene que ser una serie de Fourier. Consiguiente, la solución ahora, como se había formulado en términos de productos, que quedaba así, y esto, acá hay un salto rápido, ¿no?, que se está dando a la forma de la solución que se va a tener. Habiendo analizado las condiciones de frontera, pasar de aquí a la solución, nosotros aquí ya llamamos que va a haber un principio de superposición de solución, hay varios teoremas afines, entonces podemos reemplazar el valor de lambda, pues que ya encontramos, lambda ahora ya es conocido. Y todo donde aparezca lambda hay que sustituir. Si lambda es n pi sobre lambda, en este caso que la exponencial hay que reemplazar el lambda cuadrado, lo cual sería n cuadrado pi cuadrado sobre lambda cuadrado. Y aquí en seno donde dice lambda, pues hay que reemplazar entonces n pi sobre l, ¿no?, x. Y estas constantes, C sub 2, C sub 3, se han acumulado como unas constantes que lo llamamos que depende de n.
¿Por qué a sub n, no? Uno puede decir, hay que acumular, puede a sub 1. Sí, pero el hecho de que lambda va a correr en términos de n, eso hace que estas constantes varíen permanentemente. Es decir, acá hay una superposición de soluciones para la ecuación parcial. Eso lo hace interesante. En esta superposición de soluciones aquí, entonces se está pidiendo que cómo podría determinarse la solución, los coeficientes a sub n. Es ahí que tenemos que pensar por la característica que tiene la solución, tenemos que pensar en posiblemente utilizar o echar mano a la serie de Fourier, porque acá veo seno de n pi l, ojo que aquí n corre, seno, ya sea si hubiera coseno también, vibra, entonces, y además son conjuntos de soluciones que se comportan por llevar a superposiciones, entonces aquí hay necesidad, ¿no?, de comportarse como una serie de Fourier. ¿En qué consiste ese principio de superposición, ¿no?, que mucho se utiliza para escribir la solución de una ecuación diferencial parcial, no también las ordinarias, o sea, no es solamente para parciales. Y para otros tipos también de soluciones, siempre está el teorema latente acá. El teorema señala lo siguiente. Si tenemos funciones u sub 1, u sub 2, u sub 3 sucesivamente, u sub n, son soluciones de una ecuación diferencial parcial lineal homogénea, entonces la combinación lineal, acá como hay n funciones, k funciones, hay que poner también k constante, ¿no?, la combinación lineal de donde los c sub i, con i que varía de 1 hasta k, son constantes, también es una solución. Esa combinación lineal, que es otra función, también es solución. Entonces supondremos formalmente que cada vez que tengamos un conjunto infinito, aquí era acá, aquí estamos corriéndolo al infinito, u sub 1, u sub 2, u sub 3 sucesivamente, de soluciones de una ecuación lineal homogénea, aún podemos obtener otra solución U formando la serie infinita. Por ahí de este lado es que viene echarle ojo a una serie de Fourier. Claro, porque nuestra serie de Fourier no era para serie infinita, ¿no?, sino para una serie infinita. Entonces, por este principio, lo teníamos que generalizar así, ¿no? Muy bien. Vamos a ir por la ecuación de la onda. La separación de variables. Como ya sabemos cómo utilizar el método de separación de variables, nos va a simplificar bastante cosas y vamos a ir de frente al análisis y comportamiento de las soluciones. Bueno, hay dos formas de trabajar ampliamente con la ecuación del calor. Uno es cómo obtener, bueno, matemáticamente, ¿no?, la ecuación del calor.
Y el otro es, una vez que se tenga la ecuación del calor, ¿cómo resolver? Bueno, la parte matemática la vamos a dejar. Además, no es difícil, ¿no? En el libro de decir puede encontrar cómo generar la ecuación. Les hablaba de tres problemas principales, ¿no? Que hay cuando se habla de problemas de frontera, sobre todo ligado a las áreas de la física e ingeniería. Este problema no se agota. Problemas que de aquí surgen siguen tratándose de resolver este tipo de problemas porque la ecuación como modelo no cambia mucho, lo que cambia son las fronteras. Y al cambiar las fronteras se traduce pues cada vez en un nuevo problema, es principalmente eso. O sea, aquí tenemos tres ecuaciones clásicas, ecuaciones parciales por supuesto. Tenemos aquí K, derivada segunda de U, con respecto de X, este es igual a la derivada parcial de U respecto de T, para K mayores que cero. Esto es justo lo que acabamos de ver, ¿no? Es un tipo de ecuación diferencial parcial de segundo orden, Y luego tenemos aquí la ecuación diferencial que se escribe de la forma de un A cuadrado, ¿ya? Voy a destacar. De A cuadrado, derivada parcial segunda de U respecto de X, igual a la derivada parcial segunda de U respecto de T. O sea, es una derivada parcial segunda. Luego tengo otra ecuación diferencial parcial también segunda, que es la derivada parcial segunda de U con respecto de X, más la derivada parcial de U respecto de Y igual a cero. La primera ecuación parcial se conoce como la ecuación del calor. Y esta segunda ecuación parcial es conocida como la ecuación de la onda. Y esta se conoce como la ecuación de Laplace. Bien. Ambos vienen generados por un contexto de una realidad física, ¿no? Pero hay que agregar en las fronteras según también el problema físico. Bueno, yo voy a resolverla primero, así rápidamente, cómo se hace por la método de separación de variables, ¿no? Entonces ahí tenemos tres problemas clásicos, como señaló que, de la física e ingeniería. Como el problema tiene dos variables, obviamente estamos hablando en una dimensión del plano. Entonces decíamos que para la primera ecuación, que es la ecuación del calor, la segunda ecuación de la onda, y después teníamos la ecuación de Laplace. A este problema lo vamos a adicionar a las condiciones de frontera. La condición de frontera se aplica para U o para las derivadas parciales de U con respecto de X. Claro, esto hay que especificarlo para una constante, ¿no? Cuando la X es una constante, U podría también expresarse cuando la derivada se hace con respecto a Y, también podría ser especificada para una constante Y. En ese caso estamos hablando de una condición
frontera. Hay que tener mucho cuidado con las variables, ¿no?, que está utilizando aquí. Puede ser XY, XT. Entonces, cuando uno aplica la condición de frontera, hay que ver a dónde se está aplicando. Ahora, podría tratarse, además de frontera, también de una condición inicial. Claro, en este caso, la solución que es U, que ya sabemos que tiene variable XT, o podría ser XY. Si tiene XT, entonces hay que ver que si en T igual a 0, se actúa en la ecuación, ¿no?, 1, o sea, la ecuación de la onda, o bien podría ser respecto de la derivada de U con respecto de T, pero esta primera derivada parcial podría actuarse en el valor T igual a 0 para la ecuación 2. Entonces, estas condiciones hay que analizarlos bien, ¿no? Un buen texto que uno podía leer si recurre es un libro gratuito, libro de Sila, y pueden bajar para tener en su biblioteca y lo lean. Hay de varias ediciones ya publicadas. Sobre todo a ustedes les conviene porque tiene bastante problemas con modelos matemáticos. Así es que hay otros tipos también de problemas. Lo bueno es que un buen análisis de las condiciones de frontera, que es la parte más problemática cuando uno hace alguna descripción, ¿no?, a un tipo de problema, y sobre todo su naturaleza. Eso es, precisamente, es jugar, ya les dije, ¿no?, con la condición de frontera. Uno mueve las condiciones de frontera, con eso genera una infinidad de problemas, inclusive para la onda nomás, incluso. Entonces, cuando uno mueve las condiciones de frontera, si se refiere a la primera ecuación, ya aparece, por ejemplo, ligado a la teoría del flujo de calor, ¿no? Esto quiere decir calor transmitida por conducción, ¿no?, en una varilla, o puede ser también un alambre delgado. Entonces, la solución, que en realidad es función de XT, es la temperatura. O sea, aquí estaríamos hablando la solución con una función de temperatura de la varilla. Por otro lado, cuando los problemas de vibraciones, por ejemplo, mecánicas, que frecuentemente, ¿no?, conducen a la ecuación de la onda. En nuestro caso, la solución U de XT, esa ecuación que leí arriba, ¿no?, 1, 2, 3, 12 era la ecuación de la onda. Entonces, ¿qué cosa representaría? Estaría expresando los pequeños desplazamientos de una cuerda vibrante, por supuesto idealizada, ¿no?, con los datos del contexto. ¿Ya? Ahora, en el caso de que la solución U de XY, acá no pongo T, entonces ya se entiende que es otro tipo de ecuación. Aquí ya se está hablando de la ecuación de Laplace, es la ecuación 3, pero podría ser, en este caso, este problema podría ser interpretada como la distribución estacionaria. Esto es independiente del tiempo, obviamente, por eso que aquí no pongo T, sino XY. Claro, el problema donde no interviene el tiempo pues no requiere utilizar esa variable. Normalmente podría utilizar XY nomás, ¿sí? Ya. Que no es independiente del tiempo, ¿no? Se decide la temperatura en una placa plana y delgada. Claro, eso también se puede generalizar al caso de 3 variables, porque la ecuación de Laplace también es un poquito más complicado, pero igual también se puede escribir la ecuación de Laplace con 3 variables. Aunque
solución de los problemas, lo que queremos hacer notar es que el análisis, ¿no?, de una amplia variedad de diversos fenómenos llevan a las ecuaciones de este tipo, uno, dos o tres que hemos mencionado, y a sus generalizaciones para un mayor número de variables espaciales. Ya dije que podía llevarse estos mismos problemas a otra dimensión. Bien, entonces vamos a ver el problema del flujo de calor, ¿no? Lo queríamos formular. Entonces, para la ecuación del flujo de calor, que consideramos es una barra, ¿no?, delgada o varía también puede ser, de longitud L, ¿no?, o de largo L, Se entiende como una distribución longitudinal de temperatura, f de x, y cuyos extremos se mantienen a una temperatura constante de 0 grados en todo instante. Por eso es que la U en 0, como la U en L, es 0. Es 0. Ahora, a esto teníamos que contextualizarlo, ¿no? No siempre pues va a funcionar para cualquier tipo de placa o condiciones externas que pueden ocurrir, entonces hay que poner ciertas restricciones sobre las cuales se va a resolver un problema de este tipo, que es la cuestión del flujo de calor. Estas restricciones son principalmente estas. El flujo de calor se produce solamente en la dirección del eje X. Es una restricción. Claro, entonces uno podría pedir si se produce en dirección del eje Y, bueno, ese es otro problema ya, ¿no? ¿Qué más? No se pierde calor a través de la superficie lateral de la varilla. Entonces hay que ver aquí que hay una cierta homogeneidad, también es una restricción para que funcione, ¿no?, el problema. No se genera calor en la varilla, quiere decir que la varilla está con una temperatura dada, ¿no? No puede aumentar ni disminuir. La varilla es homogénea. Bueno, esto quiere decir que está asociado con su densidad o la unidad de longitud, eso es constante. ¿Qué más? Su calor específico y su conductividad térmica también son constantes. Entonces aquí tenemos 5 restricciones que hay que respetar para resolver el problema.
Bueno, esas son las restricciones, ¿no? Aquí pasa congelado. Entonces, con esas restricciones ahora reformulamos nuestro problema. Entonces, la temperatura, la función u de xt de la varía estaría dada por la solución del problema de la condición de frontera. Esta es la ecuación parcial. Mire que eso ya hemos resuelto, en lo que estamos complementando y analizando e incorporando las condiciones de frontera. Ahora esta ecuación es la del flujo de calor. K derivada segunda de U respecto de X es igual a la derivada parcial de U respecto de T. Para K positivos, como se trata de una variable de longitud L, entonces la X varía de 0 a L. Como T es el tiempo positivo, T igual a 0, ¿no? Por las condiciones van a ser aplicadas allí. Las condiciones de frontera serían entonces, cuando se aplica para X son condiciones de frontera. Para X0, la U de X0T es igual a 0. Temperatura 0, ¿no? Temperatura 0. La U de LT, cuando la X es L, en la temperatura también es 0, así como en el gráfico que mostramos en las orillas de la varía, es 0, ¿no? Para tiempo positivo. Y las condiciones iniciales, aquí se aplica para T, ya expliqué arriba. Para T, cuando T es 0. Cuando T es igual a 0, la U de X, 0 es una cierta función f de X. Claro, la que modela la varía. Cuando la X varía de 0 a L. Entonces, la constante K es aquí en la ecuación parcial, o en la ecuación del flujo de calor, señala la constante de proporcionalidad a la condición térmica, ¿no? La conductividad térmica. Y mayormente es conocida como la difusividad térmica. Esta constante es K. Muy bien, aquí este es el problema ya entonces completo, ¿no? Con las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Entonces, resolver esta ecuación del flujo de calor, se aplicar, funciona bien, pues, ¿no? El método de separación de variables. Bien, nos vamos por la solución. Entonces, utilizo el método de separación de variables. Y voy de frente a la solución porque ya lo resolví adelante, ¿no? Ese problema lo resolví. Yo no dije que era flujo de calor, pero le resuelto como un problema cualquiera de ecuación parcial. Así que utilizando separación de variables, asumiendo que esa es igual a menos lambda cuadrado. Y ahora voy a explicar por qué yo resolví para 3 casos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. Resulta que lo que buscamos son soluciones no triviales. Y las otras soluciones no generan eso. Por lo tanto, aquí el caso apropiado sería tomar el menos un lambda cuadrado para generar esas soluciones en términos de cosenos o senos, ¿no? Cosenos o senos. No en términos exponenciales, porque eso no va a ser posible generar el modelamiento del problema que tengo. Entonces, al hacer esta separación de variables, pues aquí como se ve ha generado dos ecuaciones ordinarias. Una ecuación para X de segundo orden y una ecuación de primer orden en T. Solo que aquí, como voy a resolver esta ecuación de segundo orden, tengo que decir para qué condiciones. Para X de 0 igual a 0 y para X de L igual a 0.
Bueno, esa sería la novedad, ¿no? Estamos incorporando estas condiciones. Y esta ecuación también la resolvemos considerando la variación de t. Entonces ya hemos obtenido una solución para esta ecuación sujeta a las condiciones de fronteras, y se vio que se tenían soluciones considerando el lambda para buscar soluciones no triviales, y que eso ocurría para lambda igual a npi sobre L, donde n varía de 1, 2, 3 para adelante, ¿no? Sucesivamente. Y también ya discutimos cómo habíamos supuesto la constante C sub 1, ¿no? Que tenía que haber sido distinta de 0. De esa forma obteníamos esta solución x igual a C1 npi lambda x. Ahora, solo nos faltaría entonces agregar las características que tiene aquí las soluciones. Pues aquí vienen un poco asociadas las condiciones que tienen que estar asociadas del valor propio, vector propio. Las características o funciones propias, aquí podemos hacer ver que para un valor de lambda distinto de los dados, entonces la única solución es que podamos tener la función nula, x igual a 0, que a su vez esto implicaría que una función que satisface este tipo de ecuaciones nos daría como valor inicial u igual a 0. Pero la u igual a 0 pues no sería una solución del problema original, ¿no? En este caso de la condición de frontera. Entonces esto va a obligar a que la función f de x sea distinta de 0. Hay que asumir que cumple esta última condición. Entonces, si nosotros suponemos nuestra solución de tipo exponencial para t, que habíamos puesto c sub 3 sea la menos k lambda cuadrado t, porque esto venía de una ecuación de primer orden, ¿no? Que habíamos resuelto. Y la solución con el principio de superposición, podíamos llamarle u sub n. Claro, porque aquí, ¿por qué u sub n? ¿No? Porque esto va a ser x por t. Pero ya la solución para x era pues seno de n pi lambda, con los coeficientes a sub n que varían, ¿no? Y por t, que es la exponencial. Entonces, esta solución en producto, como acá hay n que varía, entonces aquí hay una solución también u sub n, u sub 1, u sub 2, u sub 3, sucesivamente. Por lo tanto, esta solución de la ecuación diferencial parcial del problema que estamos resolviendo y las condiciones de frontera, para cada valor entero positivo n, ¿no? Tendría siempre esta forma. Y aquí es donde podemos reemplazar el valor de las constantes y utilizar la condición de frontera. Perdón, la condición inicial, porque ya sería para t, ¿no? Para t. Entonces tendríamos que elegir las constantes a sub n. A sub n. De modo que si utilizamos esa condición, haciendo que t sea igual a 0, obviamente, la exponencial se va a hacer 1, pues, ¿no? Porque como en la exponencial está la t, va a ser t igual a 0, e a la 0 es 1. Allí desaparece la exponencial, entonces se quedaría
con que f de x es igual a sub n seno de n pi sobre l x. Eso sería la u sub n de x, 0. Claro, es aquí donde uno pregunta, ¿no? ¿Y qué es esto? Este producto para cada n. En realidad sería términos, ¿no? De una secuencia de términos que está asociado con el comportamiento de seno, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Entonces, eso es lo que nos da, esa suma es que nos da la idea de una serie de Fourier. Pero si eso fuera una serie de Fourier, entonces tenemos una forma de cómo calcular el coeficiente. En este caso sería una serie de senos, ¿no? Una serie de Fourier en senos. Y una serie de Fourier en seno, sí es posible calcular a su vez. Y con eso la solución del flujo de calor estaría determinado con una fórmula de cómo calcular esos coeficientes. Entonces aquí conducimos a eso. Entonces, de manera general, las condiciones dadas no satisfacen para cualquier f, y por lo tanto nos vemos obligados a admitir que f no es una solución del problema. Sin embargo, por principio de superposición, la función u de x, y se puede expresar así. Habíamos visto más atrás, ¿no? Que se podía expresar como la suma, u sub 1, u sub 2, u sub 3, o sea, lo podíamos extender, ¿no? Cuando hablamos del principio de superposición, si lo extendíamos al infinito, entonces podríamos escribir pues suma u sub 1, u sub 2, infinitamente, entonces podríamos utilizar esta serie. Pero si esto está reflejado, u sub n, por la solución que acabamos de escribir, entonces escribo a sub n, a la menos k, n cuadrado, pi cuadrado sobre l cuadrado, por t, seno de n pi sobre l x. De esa forma. Que también satisface las condiciones iniciales, donde se ha reemplazado t igual a 0, ¿no? Entonces, al reemplazar la f de x ahora con esa extensión del principio de superposición, ahora podemos escribir así: la suma de n igual a 1 hasta infinito a sub n seno de n pi x. ¿Quién está siendo escrita así? La función f de x. Si esta función f de x está siendo escrita como una serie infinita de esta forma, en todo el segundo miembro no es más que la serie de Fourier de la función f de x. Y por lo tanto ya saben cómo calcular, ¿no? Está escrita de una serie en seno. Entonces, para encontrar los coeficientes a sub n se aplicaría pues 2 sobre L, la integral de 0 a L de f de x, seno de n pi sobre Lx, diferencial de x. Y con eso esta solución estaría resuelta, porque ya encontré una forma, un mecanismo de cómo encontrar el a sub n. Y con lo cual lo reemplazamos en la solución u de xt. Ahora, esta solución u de xt, considerando ya el valor de la sub n, se puede pues escribir así, ¿no? U de xt igual a 2 sobre L, estoy sustituyendo la constante a sub n, ¿no? De la suma desde n igual a 1 hasta el infinito, que está ingresando el coeficiente a sub n, ¿no? Que es desarrollado por la serie, por esta integral. Entonces la integral de 0 a L de f de x, seno de n pi L, x diferencial de x, por la exponencial y por el seno n pi L por x. Y con eso, de manera muy general, se estaría resolviendo la ecuación del flujo de calor, que es una ecuación diferencial parcial. Una ecuación diferencial parcial.
La solución para la ecuación de Laplace y la ecuación de la onda es muy similar al análisis. Se utilizan los mismos métodos de separación de variables, se utilizan los mismos análisis, se hace la misma expansión también en el principio de superposición, y conduce también para encontrar los coeficientes a la serie de Fourier. Es decir, solo cambia algunas cositas del comportamiento en las fronteras, ¿no? Eso es lo único. Espero que lo hagan. Pues. Muy bien. Y una ampliación de estos problemas nos puede llevar a otros problemas que tienen que ver con los extremos o fronteras de la varilla, que podían, en este caso, estar aislados. Por ejemplo, una frontera aislada, la derivada normal de la temperatura ya es cero. Ahí cambia. Entonces, este hecho se va a deducir de una ley empírica, ¿no?, que establece que la densidad de flujo de calor a través de una superficie, o sea, el flujo por unidad de área, ¿no?, o por unidad de tiempo, es proporcional al valor de la derivada direccional de la temperatura en dirección normal, es decir, perpendicular a la superficie. Entonces el problema la pueden reformular de este modo. El modelo de la ecuación parcial, como ven, no cambia, es el mismo. K derivada parcial segunda respecto de X, derivada de U respecto de T, K es positivo, la varilla es lo mismo, de 0 a L, T es positivo, tiempo positivo, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? Como está con una frontera aislada, lo que cambia entonces son las condiciones de frontera. Es decir, ya habíamos dicho arriba, que la derivada parcial de U con respecto a X evaluada en X igual a 0 es 0. Que las derivadas parciales de U respecto a X en L, o sea, en las fronteras, pues, ¿no?, en X0 y en XL, ambos son 0, para T mayores que 0. Mientras que la condición inicial no cambia. En un problema con frontera aislada sigue siendo el mismo, ¿ven? La U de X, T0 es mismo F de X, en toda la varilla de longitud de L. Entonces el cambio está aquí, en la rapidez. Es lo que le estaba mencionando antes, ¿no? Aquí, con solo mover y analizar las fronteras, esos problemas se traducen en otro problema. Eso es lo que le hace interesante, trabajar con fronteras. Bueno, en este caso tiene un nombre específico, ¿no? Es un problema con frontera aislada. Bueno, ya aquí está planteado. Obviamente van a utilizar métodos de separación de variables, van a analizar las soluciones, aplican las condiciones de frontera, al final la discuten, aplican principios de proposición, tratan de establecer la serie de Fourier, etc., ¿no?